Muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos el día de hoy para poder analizar en este tutorial lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que se conoce como el análisis de gráficas del MRV. Bien, vamos a proponer el siguiente problema. Nos dice lo siguiente: en la siguiente gráfica, velocidad versus tiempo, V versus T, hay la distancia que recorre el móvil. ¿Sí? Para lo cual, pues nosotros tenemos la gráfica respectiva en el plano cartesiano, en donde el eje horizontal o el eje X va a tomar la variable del tiempo, ¿sí? Dada en segundos. En el eje Y tendremos la velocidad, dada en metros por segundo, que es su unidad fundamental, y la gráfica que vemos a continuación, en donde nos están dando valores, pues, de dicha gráfica, ¿no? Entonces nos dice pues que queremos encontrar la distancia que recorre el móvil. Bien, si vemos esta gráfica, es una gráfica que no es constante en cuanto a un crecimiento, a un decrecimiento o a su vez a un nivel constante, como debería ser. ¿Sí? Vemos una variación. Entonces, en el primer tramo, ¿sí? De 0 a 10, nosotros estamos observando que en este tramo hay una variación. ¿Sí ven? Se mantiene la recta constante de 0 a 10 segundos. Luego, esa recta se pone en crecimiento, ¿sí? Es decir, una recta creciente, en el tramo de 10 hasta 16. Es decir, que hay dos momentos que tenemos que nosotros analizar esta gráfica. Este sería el primer momento y esto sería el segundo momento. Bien, entonces si nos piden la distancia, nosotros vamos a observar pues que podemos hallar en este caso cuando tenemos gráficas, podemos asimilarlo como que si dentro de las gráficas hubieran figuras geométricas de las que nosotros ya conocemos normalmente, ¿sí? Y observamos pues que en este primer instante, el primer análisis que vamos a hacer, vemos que hay, ¿sí? Una figura geométrica. Veamos, ¿sí? Podemos decir que es cuadrangular, pero veamos a ver si es un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Para que sea cuadrado tiene que ser sus lados iguales. Bien, vemos que en la base, que sería el eje horizontal, tenemos 10 unidades, ¿sí? De 0 a 10 hay 10 unidades, y en cuanto a la altura, o en el eje vertical tenemos 6 unidades. Entonces quiere decir que no es un cuadrado, sino es un rectángulo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a encontrar el área de ese primer instante que le vamos a llamar A sub 1 y sabemos si es un rectángulo, su fórmula es base por altura, ¿correcto? Bien, entonces nosotros tenemos la base, que sería los 10 segundos, y la altura, ¿sí? Que vendría a ser de 6. ¿Ok? Dentro de las unidades, vamos a poner aquí, tenemos segundos, y tenemos la altura, que es la velocidad, que sería metros por segundo, para que vean el análisis que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Por qué optamos entonces por el área? Porque encontrando el área, vamos a encontrar distancia. Y observen qué va a pasar. Miren, si simplifico, segundos con segundos, me va a quedar como unidad de medida el metro. Es decir, distancia, ¿no? Recuerden que metro es la unidad fundamental de lo que es distancia. Entonces, haciendo esta operación, ¿sí? 10 por 6 nos da 60, pero 60 ¿qué? 60 metros. Y esa vendría a ser, pues, esa área que acabamos de encontrar como fórmula. Pero no nos confundamos que el área esa no es metros cuadrados, no. Es solamente como fórmula por ser una figura geométrica, ¿sí? Pero la unidad sería, pues, en metros, que sería la distancia. Entonces a esta le vamos a llamar la distancia 1, ¿sí? Gracias a la fórmula del área del rectángulo, que es base por altura, hemos encontrado la distancia 1. Bien, en la segunda parte, en el segundo instante, que habíamos dicho de 10 a 16, aquí podemos tomarlo como una sola figura, que sería un trapecio, ¿sí? Miren bien la forma que tiene.
O si no, lo dividimos en dos figuras geométricas, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? Trazo una pequeña recta paralela horizontal y se ha formado un rectángulo. Aquí está incluso un poco más lógico y obvio ver que es un rectángulo, ¿sí? Y en la parte de aquí arriba tenemos un pequeño triángulo. Entonces esta parte 2 la podemos dividir en dos momentos, ¿sí? Y podemos llamarle entonces el área 2 y a este el área 3. ¿Ok? Entonces encontremos esa área 2 que sigue siendo un rectángulo. Ya habíamos dicho que la fórmula es base por altura. La base sería de 6 unidades, ¿no? De 10 a 16 hay 6 unidades de distancia. Por la altura, que sigue siendo la velocidad, se mantiene en 6, ¿sí? Al trazar esa recta paralela. Entonces sería 6 por 6, 36, ¿no? ¿Qué? 36 metros. Ya habíamos hecho la demostración aquí arriba, ¿no? Entonces 36 metros y a este le vamos a llamar la distancia 2. ¿Ok? Bien, y la tercera área, que viene a ser un rectángulo, un triángulo, perdón, ya conocemos también la fórmula. ¿Cuál era? Muy bien, correcto, base por altura sobre 2. ¿Ok? Entonces, esta área va a estar dada en la base, que sigue siendo 6, por la altura, que en este tramo sería de 6 a 10, es decir, 4 unidades, ¿sí? O 4 metros por segundo, y dividido para 2. Esto simplificando, mitad 1, mitad 2, o de 6 que queremos sacar 3, ¿sí? Y tenemos pues que 6 por 2 sería 12, ¿no? 12 metros. Es decir, la distancia 3 en el tercer momento, ¿sí? Si lo queremos dividir en dos momentos, esta parte. ¿Ok? Si no aplicamos la fórmula del trapecio, igual nos sale pues ya en este caso del total, ¿no? Bien, entonces la distancia total o la distancia que recorre el móvil, vamos a llamarle d sub t, distancia total, será simplemente pues la suma de las distancias, en este caso distancia 1 más distancia 2 más distancia 3, y vamos a sumar, entonces son 60 más 36 y más 12, dándonos un total de 96 más 12, 108. ¿Sí? Entonces, la distancia que recorre el móvil en la gráfica que nos acaban de adjuntar es 108 metros. ¿Sí? La distancia total del móvil. ¿Ok? Vemos que existe una respuesta, ¿sí? Y es el literal C. Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problema. Vamos con un segundo problema, ¿ok? Sigamos.